Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de estar aquí en juntos, un alhad más para nuestros encuentros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestra comunidad virtual, a que son los encuentros de alhad. Hoy debéis de estar aparejados para reír y con pañales como bebés para pichar de la risa, porque vamos a hablar de nuestro querido amigo Joja. Así que debemos de estar todos muy preparados para esto. Ahora, como cada semana, voy a partillar mi ecrán con vosotros para contaros que estamos en nuestro encuentro de Alhad número 109. ¿Podéis creer esto? Cuando empezamos, no podíamos entender que íbamos a llegar a este carar de encuentros. Para el próximo Alhad, vos anuncio que vamos a tener un Moabet entre mancebos. Esto está organizado por la Hermandad Sefaradí. Van a estar con nosotros como Balabai, Nessi Altaraz y como Musafira Lexi Ferus. Ellos van a hablar sobre los jóvenes que sambedan el ladino, el judeo español. Esto será 18 de diciembre. Ya sabemos, va a empezar Hanukkah este día, un poquitico antes de fiestar, podemos mirar a los mancebicos a las horas de cada semana. Si quieres mirar más sobre nuestros encuentros de Alhad, puedes entrar en sefarad.com, vas a tener ahí el atadillo y toda la información sobre los encuentros. Ahora, si quieres mirar los filmicos de nuestros programas, tenemos todo enregistrado. Puedes ir a nuestro canal de youtube.com/sefarad o directamente a sefarad.com/tv y vas a encontrar ahí todo modo de filmicos sobre cultura sefaradí y también sobre los encuentros de Alhad, los 109 que ya tenemos al día de hoy. Y si queréis darnos vuestro ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y hacernos arribar vuestro dono. También cuando miras los videos, nos viene muy bueno si le pones me place, me gusta, como dice en castellano, o like en inglés. Y esto también nos da muy buena ayuda. Además, si queréis con contado para poder soportar los encuentros y sus costes, puedes entrar aquí y darlo para nosotros. Ahora sí, vamos a nuestro encuentro del día de hoy. El encuentro está aparejado por el Instituto Salti en la Universidad de Barilán. Vamos a hablar de Nuevo Nació Joja, un libro de Selim Salti con cuentos nuevos sobre Joja. El Balabar, el profesor Shmuel Rafael y el Musafir, el autor de nuestro libro, el doctor Selim Salti. Y ahora vamos a recibirlos. Venido con buenos, Shmuel. Shalom, shalom, buenas tardes a todos, buenos días a todos, semanada buena, es una grande alegría de estar de nuevo aquí en los encuentros de Alhad y representar aquí el Instituto Salti. Cuando estamos hablando de representar el Instituto Salti, es en verdad muy buena ocasión de tener con nosotros el fundador del Instituto Salti, el doctor Selim Yoshua Salti, junto con su mujer, con Naime, que está con nosotros. Y tengo que decir que este año 2023, el Instituto Salti va a marcar los 20 primeros años de actividad. ¿Por qué primeros? Porque tenemos programas para otros 20 años de aquí adelante. Y desde el primer momento que se estableció el instituto, empezamos como el Centro Naime Yoshua Salti para los estudios de ladino y después se desarrolló el lugar y se hizo el Instituto Salti para los estudios de ladino y recibió un, digamos, nombramiento internacional
de una actividad muy rica de estudiantes, de alumnos que vienen de afuera, estudiantes que vienen de otras universidades, proyectos de investigación, proyectos de publicación de libros, nuevos alumnos que aceptemos para este año académico de 2022 y 2023, que están con nosotros para continuar sus estudios de MA y de doctorado. Y este año en especial, en 2022, abrimos el nuevo lugar, el nuevo instituto, después que durante un año se renovó totalmente el lugar. Ya tenemos un espacio hermoso, hermosísimo, con una biblioteca grande que lleva los libros y documentos, con una biblioteca especial para los libros raros, UDAS para los investigadores que vienen a continuar y elaborar, y un balcón hermoso que tiene una mirada a toda la Universidad de Bar-Ilan, y es único en la universidad, único en el Mediterráneo, porque un instituto de ladino necesita un buen balcón. Hoy vamos a hablar sobre el libro, el nuevo libro de Selim Yoshua Salti, que se llama 101 cuentos modernos de Jocha. Y es en verdad un libro que hace reír y que necesita mucha atención para meldarlo, porque como dice el autor en la introducción, un libro con cuentos no se puede meldar en una noche. Hay que meldarlo a vagar, pedazos, para entender y para hacer, difundir los cuentos. Buenas tardes al doctor Selim Yoshua Salti. Buenas tardes, Shmuel. ¿Me estás oyendo? Sí, yo estoy muy bien. ¿Vosotros me estás oyendo? Eso es Sí, una maravilla. Bueno, es que tenemos muchas demandas de demandarte para dar a la gente una idea cómo nació este nuevo libro. Y vamos a empezar con la primera demanda que tengo. ¿Por qué escribir de nuevo los cuentos de Jocha? No nos bastaron los cuentos de Jocha que ya tenemos en el folclore sefaradí, que conocemos en cada casa de los sefaradíes de ladino hablantes. Antes de todo, buenas tardes a todos. Estoy viendo que mucha gente ainda está en línea para entrar al Zoom nuestro. Por fin a que ellos todos van a entrar, yo te propongo, antes de empezar a responderte a tus cuestiones, a meldar una de las historias mías, si permites. Sí, melda, lo que te place. La pierna jazina. Jocha y Mordu es el amigo de Jocha, grande amigo, están en el hospital, las camas una al lado de la otra, todos los dos sufriendo de una ciática desgraciada, un ciático desgraciado. El masseur viene para hacer un masaje en la pierna que le estudie, bien entendido. Después que se va, Mordu grita de dolor, por contra Jocha queda calmo. Mordu se encanta y dice, ¿cómo resistes al dolor tanto fuerte? Jocha responde, ¿te parece que soy bobo? ¿Que le va a dar mi pierna jazina? No sé si os plació, mas una de las consejos, viniendo a tu cuestión, mira. No, es que quería demandarte porque hay muchos cuentos
donde Yoha es doctor y entiende de medicina. En uno de los cuentos que me plació a mí mucho, uno viene a Yoha y le dice, sentí que sos veterinario. Y Yoha le responde y le dice, sí, verdad. ¿Cómo te puedo ayudar, señor? Ahora, veniremos a las cuestiones tuyas. La idea me se cristalizó un día de en verano, ya hay años de esto, en una seduta con mis amigos de Chiqués, pocos quedaron, malosamente, asentados en la huerta de mi casa después que comimos y bebimos. Les empecé a contarles cuentos de Yoha para hacerlos reír. Y contándoles cuento, me acordé de mi chiquez, unánimemente, te juro, como un coro, todos ellos me demandaron con insistencia de escribirlos y publicarlos. Días pensé, imaginaos, y me dije que será justo de modernizar Yoha, dándole un aire de la época en la cual vivimos. Es así que me metí al laboro y en adoptando y creyendo historias de Yoha, proceso que tomó mucho tiempo de pensar y repensar, días enteros para crearlos. Y es así que arribé a aparecer este libro. No, ma uno puede demandar, y soy yo quien te va a demandar, ¿por qué modernizar los cuentos de Yoha? Si hay cientos de ellos en el folclore del latino, ¿por qué no tornar a los libros donde están los cuentos sobre Yoha y empezarlos de nuevo a la nueva generación en vez de, digamos, de modernizar, de buscar un canal nuevo donde lo vamos a meter de nuevo a Yoha? Y como decidimos de llamar este encuentro, ¿cómo nació de nuevo Yoha? ¿Y por qué hay que hacerlo nacer de nuevo a Yoha? ¿Se olvidó Yoha de nuestro folclore? No, mira, te voy a decirte una cosa. Nos estamos amenguando de día en día los que conocen la historia folclórica de la cultura nuestra. Por modo de esto, las nuevas generaciones no podrán entender exactamente cuál es la lección que tomen de cada consejo o de cada dicha que está sobre el nombre de Yoha. Caldón que quería modernizarlo, adaptarlo, Yoha. Es lo que hice. Creí, es verdad, mas lo adapté de los viejos. Porque como la señora Matilda Serrano, ella que hizo, tomó textualmente, los recogió, los metió en libros. Ella es una de las mejores que hizo este labor. Y después de esto, te puedo decir, en los años pasados, en siglos pasados, siempre hubo personas que recogieron los cuentos de Yoha. Entonces, cada uno que recogió los cuentos de Yoha, miró a adaptarlos a su época. Yo dejé que no lo haga en mi época, dar más mucho interesar a la gente de entender el espíritu de Yoha. No te olvides que Yoha fue creado después que salimos de la España, después que hemos arrollado. La influencia de Nasreddin Hoxha fue grande en la comunidad judía, en los Balcanes, en la Anatolia, en el Medio Oriente, en Egipto, mismo en el norte de la África. Se
expandió la idea de Johá, porque el judío, por definición, el sefaradí judío, se burla de sí para sí. Y el mayor remedio de burlarse de sí para explicar ¿cómo se dice? Las dificultades que tuvieron en siendo diminutos, las dificultades de diminutud en la cual los judíos se eran viviendo, se ve a través de esto. Hoy más no tenemos este complejo de inferioridad. Al contrario, hoy nosotros vivimos nuestra vida normal de judío en tierra de Israel. Y es por modesto que mire de adaptarlo sobre la vida actual en Israel. Esto quiere decir, Selim, que para ti, o según la visión que tú tienes, no puede ser que un israelí o un judío en el mundo no conozca el personaje de Johá. Es quiere decir que es un personaje fundamental para la cultura nuestra, la cultura de los latinohablantes. Y con este sentido quería demandarte, ¿quién era para ti Johá en su chiquez? ¿Qué significación tenía? Mira, yo de parte de mi madre tengo una origen de Internet. Y de parte de mi padre, soy estambulí, 400 años tenemos que vivimos en la partida asiática de Estambul, en Kuzkuncuk, y después se desplazaron a Kadıköy, y es donde nací, en Kadıköy, con la familia. Mi padre no eran más, ¿cómo se diré? Eran más extranjeros a la cultura sefaradita como la parte de mi madre. Y mi tío Jacques, de bendicha memoria, Jacques Ben-Nun, hijo de fabricante de cosas, de bombones. Así que en internet se decían, cuando uno ofrecía un café turco muy dulce, la persona que lo gustaba decía, adiós, a Ben-Nun lo echaste a Ariento. Ben-Nun, por definición, eran todos gente muy alegres, muy comunicativos. Y como tenían un nivel alto de educación, eran muy refinados. Y el tío Jaco nos hacía morir de reír con las historias que nos contaba. No solo de Johá, en general, todo modo de cosas, de cuentos que nos decía, de chacaicas que nos contaba, eso todo. Bien entendido, si me acuerdo bien, verso la edad de 11 años, empecé a memorizar estas historias porque me hacía mucho reír, me gustaba oírlo a mi tío. Y me decía de mí para mí, después, con los años, me dice de mí para mí, de que yo no parezca a mi tío para hacer reír alrededor mío. Y es así que idea sobre idea vinimos hoy a este libro. Dime, para ti como una persona que está siempre muy ocupada y tiene muchos hechos, no solo en Israel, afuera de Israel, y yo conozco muy bien que a veces no tienes ni tiempo para hablar 2 minutos en el teléfono. ¿De dónde es que topaste tiempo para escribir y a recoger, o más de esto, inventar cuentos sobre Johá? Mira, esto es ¿cómo se dice? El sport mío de memoria. Cuando estamos entre amigos o entre familia, lo que es, me rendo cuenta cuando ya hay una situación un poco extraña. Y después miro de quitar una idea de esta situación extraña. Cuando se habla política, cuando se habla
cuestiones de familia, cuando se habla sociología, filosofía, eso todo me hinche el meollo. Como tengo amigos que son profesores, doctores de medicina, yo, si remarcas, hice muchas historias sobre los doctores, sobre los medicineros. ¿De qué? Porque a fuerza de frecuentarlos, siempre ves la partida, sin que ellos se den de cuenta, la partida folclórica que tienen. ¿Me estás entendiendo? Sí. Que, por ejemplo, Yoha, el doctor, te va una conseja que es basada en arriba de realidades. Un día, uno de los doctores amigos míos, muy nervioso, que un paciente le dio un cheque y el cheque no se le pagó. No se le pagó. Y le telefonó, le dijo, ¿de qué no se pagó el cheque mío? El otro le dijo, porque y la dolor mía de reumatismo no me pasó. Y le cerró el teléfono. Esto, ahora ven, no lo tomes, no lo metas en forma de yoja y no lo vendas a tu dorredor. Es una maravilla como... Y después, el desmasalado que tenía yoja, que tenía dolor de cosas en los amigdales, ¿cómo se dice? En las... Oh, me ayuda. Jarón. Boas. ¿Está entendiendo? So fue al doctor, el doctor lo vio que Yoha vino, había mucha gente, le dijo al asistente, toma la orienta si viva al Pasha y míralo a él. Y Yoha, al lugar que le mire, que le diga, abaja el pantalón para ver cómo tienes las almoranas, le dijo, abre la boca. Yoha se dijo, cuando yo abrí la boca cuando me henchida la trasera, es así que se creó una nueva conseja. En el libro la vas a toparla esta conseja. Bueno, yo no, todas las consejas no las voy a repetir las una detrás de otra. Pero hubo muchas hermosas consignas. Por ejemplo, una otra que os va a encantar, Mercada la mujer lo ve a Yoha enfrente del espejo, con los ojos cerrados. Así, sin menearse. Se acerca de él y le dice, Yoha, se vino para allá. ¿Cuál es que estás mirando con los ojos cerrados enfrente del espejo? Tú no sabes. Me quiero ver cuando durmo. En fin. Quería demandarte, Selim, no sé si muchos conocen, tú empezaste como periodista, como jornalista en el Shalom, antes muchos años. Y desde aquel momento que empezaste a escribir para el Shalom y editarlo también y hacerlo con muy buena difusión en el mundo de los latinohablantes, continuaste con los artículos que hoy en día publicas por el internet, en el Facebook, y siempre tienes unas ideas muy interesantes de Meldar sobre la política israelí, sobre la situación económica de Israel y el mundo, la moneda internacional, aspectos de no solamente de política, sino aspectos bilaterales, muchas cosas muy interesantes. Uno que está meldando el libro, y yo lo meldí, ve que de vez en cuando estás tomando el personaje de Yoha para explicar situaciones de la política y digamos, aspectos internacionales actuales de hoy en día. ¿Por qué? Mira, tocaste un sujeto que
si me meto a hablar, se quiere 3 horas para explicar eso todo. Ma ti dirò un poco, Cali, que te diga las cosas que tuve, cómo evoluí, cómo la evolución de mi vida. Yo cuando era elevo de la Universidad de Estambul, había hecho estudios de económica, macroeconómica que habíamos dado, y en Despartes hice una licencia de jornalismo. En aquel tiempo pocos éramos los que se interesaban al jornalismo, y te puedo asegurar que millones de gente estudiaron en la Universidad de Estambul, que es ainda hoy en día una de las más grandes universidades al nivel del mundo, porque tiene más de 100 años de existencia. El número mío es 487. Imagínate que ahora es 1 millón y cuánto. En fin, cuando estuve estudiando, quería que viviera, quería que comiera, quería que pagara mis estudios. Empecé a laborar en gacetas jornaleras turcas, y todo escribía en turco porque no tenía otro remedio. Laboré bastante de años en grandes gacetas, no solo como reporter, pero al mismo tiempo era la persona que controlaba que si las ideas eran neutrales, porque en esta profesión ser neutral es muy importante, ser justo sin meter sus sentimientos dentro de lo que escribes, concernando un sujeto. Ahora, en 1956, no sé si tenía más de 56, no sé si tenía más de 21 años, el jornal Shalom no podía más aparecer porque sobre las leyes turcas, no podía aparecer sobre las leyes turcas porque no tenía un editor que tenía diploma de jornalismo. Todas las gacetas eran obligadas de tener editores que habían salido de escuelas de jornalismo. Y aquel tiempo, el solo que había disponible para este hecho era yo. Y el señor que era el patrón de la gaceta, el señor Abraham León, me topó, me rogó, me dijo, es que puedes venir y ser el editor del jornal. Bien, con mucho placer, les dije. Y imaginamos que serví de 1957, fin 56, fin a 1964, fui el editor del jornal. 2 cosas hice. Primera cosa, modernicé el jornal, metí una partida en turco para que las nuevas generaciones que no sabían el latino puedan meldar en turco. Y segundo, metí allá bastantes novelas del mundo judío a través del mundo, incluso Israel, porque Israel era nuevo nacido, tenía de menester de hacer la propaganda de este país en el país como Turquía, ante la Turquía había reconocido de jure a Israel. Y es así que empecé a empezarme en traduciendo las novelas de inglés, de francés, de italiano, en latino, empecé a la lengua. En Despartes de esto, el profesor Menda, que era un grande jornalista, y parientes lejos de mi hermana,
me había mucho ayudado y empezándome a escribir un latino más literario. Y es así que yo fui cercano del latino, de la cultura sefaradí otomana. Y arribimos a donde arribimos. Hoy está todo en medio, todo lo que hicimos. Interesante. Tornaremos al libro de Joha. El libro se publicó en 3 lenguas, en ladino, en español y en inglés. Esto quiere decir que cada uno de los cuentos tiene una versión o en ladino, o en español, o en inglés. Y te quiero contar que ayer, como es día de Shabbat, vinieron a visitarme los chicos grandes que ya no viven en casa, son casados, y vieron este libro y lo abrieron y me demandaron, ¿cuál es esto? Les dije, está en inglés. Empezaron a meldar los cuentos en inglés y se metieron a reír. Y yo quería demandar si tienes como intención de hacer conocer más y más el ladino, porque se publicó en inglés, o el inglés y el español son medios para hacer a la gente conocer el ladino. Aquí hay una método, digamos, de aspecto pedagógico que quieres enseñar a la gente meldar los textos en ladino, mas sabes que no lo van a meldar en ladino, en especial la nueva generación, y por esta razón tienen aquí una versión en inglés, otra versión en ladino. Explícanos un poco. Mira, es justo lo que dijiste. Esto era mi idea. Ma esta idea me fue especialmente recomendada por el señor Daniel Santa Cruz, que hizo las traducciones en castellano y en inglés. Ma después, este labor que se hizo, lo perfeccionismo gracias a la doctoresa Susie Cruz, y a mi hermana que vive en New York, Janet Baum, que me ayudaron mucho a adaptar, porque como saben el latino, fue más mejor para poder adaptarla. Daniel tenía razón. Daniel tenía razón por dos cosas. Primero, antes de todo, estaba de acuerdo con Daniel a que escogimos sin ninguna idea, pero lo podía hacer mucho más ancho este libro, iba a ser muy pesado. Por lo de esto, nos limitamos a sin un cuento. Traducirlo en inglés ya estaba en mi idea. Daniel vino y me dijo, no, lo vamos a traducirlo en español, en castellano, porque en España estudian el pasado de los judíos antes de 1492, fin a que nos arranjaron de allá. Y miran y no conocen, no saben quién es Joha. Joha fue creado cuando la sociedad sefaradí arribó al Imperio Otomano y se estableció en las tierras otomanas. Entonces es una creación enteramente ajena a la literatura y a la cultura que teníamos, que trajimos de España. No tiene nada de ver con ello. Entonces, para darles a entender a esta gente, decidimos de hacerlo en 3 lenguas. No era fácil de hacer. La mise en page tomó mucho tiempo. Después de esto, estas consejas, estos cuentos, no iban a ser absorbados si no había unas ilustraciones que mostraba quién es Joha,
quién es Mercada su mujer, quién es su hijo, etcétera, etcétera. Arriba de quién es Alfred el asno, se llamaba Alfred. ¿Me está entendiendo? Tenía un nombre franqueado. Ahora, esto todo, combinarlo no fue fácil, por modo eso tomó mucho tiempo y es esto la idea mía y la idea que partagé con Daniel, con Dani, es de dar a la humanidad una idea quién era Yohá, cuál representa Yohá en la sociedad ladina, en la sociedad sefaradita ladina. Muy interesante. Quería demandarte una cosa, y no es una demanda, sino quería decirte y contarte otra cosa. Y la gente aquí que están presentes no van a oír lo que te voy a decir, porque mejor que no oigan lo que tengo que decirte. Ma hay gente que piensan que el doctor Selim Salti es una persona muy seria y muy rigurosa y muy puntuada y a veces tiene siempre una cosa de criticar de aquí y de allá y no conocen que es una persona que le place mucho reír, que le place el humor, que tiene un sentido humorístico y que quiere pasar un buen tiempo para conocer no el Selim Salti de afuera, sino el Selim Salti de la interior. ¿Y cómo tú vives con estos personajes que estás actuando? A veces muy serio, a veces muy humorístico y que te place reír mucho. Es tú que me estás viendo Ancina. Yo no me veo Ancina. Yo me veo siempre alegre. Soy muy optimista. Nunca no me place cosas tristes. Cuando hago cosas tristes, me fugo de aquel centro. Cuando el alrededor mío, si está triste, yo, ¿sabes cuál hago? Les digo, ¿sabes, señores? Tengo mucha hambre, me voy a ir a comer. Después nos vamos a ver. Y me fugo. De vez en cuando mi mujer me dice, y en este estás fuyendo al inglés, como los ingleses, sin decir au revoir, te vas. Por ejemplo, bodas. No hay semana que no hay una boda donde no soy invitado. Lo puedes demandarle a mi mujer que está aquí presente. Te vas a la boda, es todo lo mismo. Y hay bodas donde te vas, donde no conoces conoces los parientes, pero no conoces el novio o la novia. Entonces, no te puedes estar allá horas enteras a oír el ruido que hacen con las músicas desgraciadas que hacen los mancebos hoy en día. Ahora, ¿cuál se hace? Yo tengo un amigo que se llama Moreno Margonato. Moreno Margonato es el inglés de Tel Aviv. Él se fue cada vez que vamos a una boda, él 10:30, di que parece el London Time. ¡Tac! Se fue. Y yo, cuando hago, me voy con él en juntos, para cuando la gente dice, ¿dónde te estás yendo? Quédate aquí. Le digo, no tengo dónde irme. Después, ¿cómo me va a irme? Es el que me trucha, él me va a llevar. Y me fui encima. Mira, la seriosidad mía es muy normal, la partida seriosa que viste de mi vida. 40 años de industria no es fácil. Tener miles de obreros que dependen de ti, que son mantenidos por ti, que tienes esta responsabilidad de dar vida a gente, no es fácil. No es fácil. Por modesto, sos obligado a tener, como se dice, un masco arriba de la cara, donde no das tus sentimientos a sentir tus sentimientos. Pero afuera de esto, cuando estamos en familia, cuando estamos entre amigos, bien entendido que yo normalmente
Me gusta de estar en buenas relaciones con todos, en hablar. Y yo no pienso que gente se quejaron que yo les conto consejos por los taquinos. Les digo, tú hoy, ¿qué hiciste tú hoy? Que les demando, ¿qué haces? ¿Cuál lo haces hoy? La gente me responde. Si es un otro que les demanda esta cuestión, no sé si les responder. Esto es ¿cómo se dice? El carácter mío. Ninguno no pudieron trocar. No, de verdad es una persona muy humorística. Yo puedo decirlo después de laborar en juntos más de 20 años, una persona que siempre hay cosa de empezar de ella y una persona que le place mucho reír y está tomando la vida con un sentido muy humorístico, porque si no, no tenía ninguna posibilidad de publicar este modo de libro. Mi última demanda, porque tenemos aquí la gente que me están diciendo que quieren hacer demandas y vamos a abrir el micrófono para 10 minutos para la gente si tienen alguna cosa. ¿Cómo fue aceptado este libro entre los nietos y las nietas en casa? Mira, las nietas mías ya son grandes. La bojora ya me hizo bisnono. Ya tengo ninim en hebreo. Quiero decir que tengo hijo de mi nieta. Entonces, son muy cercanos. En la familia somos muy cercanos. Imaginaos que mis hijos, hoy en día, cuando están libres, bien entendido, regularmente vienen a Midi a comer con nosotros, con los parientes. No solo ellos, amigos mismos. Ante mí la casa se llama Casa de Moshe Rabbeinu. Es abierta, a Midi es cantina. Yo guiso, mira que guiso, y mi mujer guisa, maravilla. Todo modo de precio que nos ambicimos, los sabores de Iderne y de Estambul, se topan en mi casa. Aviso a los que quieren gustar. Mi casa es siempre abierta. Por modo de eso te diré, las nietas vienen a lo más una vez a la semana a vernos. Cada día hablan con la nona, conmigo no tienen nada de hablar, son mujeres, ¿cuál lo que es que me cuentan? Los amores, los serios, los pleitos que tienen entre ellas, no es a mí que lo van a contar, es a la nona. Son muy cercanas de la nona, pero malgrado esto te lo diré, que cuando vieron el libro, se encantaron y mismos se sentaron entre ellas a meldar las consejos en inglés, porque solo una sabe un poco de ladino y un poco de turco, le gustaba y muchas veces vinieron a demandarme, explícanos esto, ¿qué quieres decir en esta conseja, en este cuento? Voilà. Entonces lo aceptaron, a mi aviso lo aceptaron, no sé. Hay que demandarla a ellas. Muy, muy, muy interesante. No nos queda mucho tiempo. A Liliana la veo aquí, que nos quiere decir alguna cosa y me parece que este es el momento de abrir el micrófono para que la gente, si tienen una cosa de demandar, y me parece que la primera que cale oírla es la Madame Naime Salti, que está con nosotros. Si quiere decir una cosa sobre el libro. ¿Te plació el libro? Mira, tengo mucho para este libro. No puede ser no aceptarlo y no tomar placer de meldar este libro. Pienso que mucha gente como mí y como la familia nuestra van a tener placer de meldar en las 3 lenguas en juntos este libro. Y pienso que, espero que va a continuar en esta línea, diremos. Les suelto mucho
suceso y mucho bien, mucha salud. Bravo, bravo, Os bravo. diré una cosa, de detrás de mi mujer está la Ketubá muestra. 64 años hay que vivimos juntos, imaginaos. Y por muchos más todavía. Mimi, ¿tú me dates en primero los cuentísticos de Yohá o fuiste a la fin? No, ni los meldí, ni estuve siempre escuchando, sintiendo cuando los estaba escribiendo y meldando de voz. Y cuando estaban con mi cuñada, con la hermana que vive en New York, que vino para ayudarle a traducirle el libro, los cuentos del inglés al ladino, del ladino al inglés, estuve sintiendo lo que estaban laborando. Dunque, ya los conozco, si no todos, el 50% ya los conozco. Bravo. Quiero decir que tuve el honor de gustar los guisados de Selim y también de Mimi, y son de maravilla, profesionales. Ya quiero saborear otra vez estos pranzos que metes en la mesa, porque no podemos decir que es una comida. Es un pranzo lo que vosotros nos dar. Bebakasha, cuando tienes placer, me hace placer y a mí. No, ahora te lo diré, chica. Ahora lo hicimos con tarifa. Ah, A midi es 5 shekeles. La noche es 15 shekeles. Os lo diré. Mira, Bueno, Selim, bueno. no te vamos a cobrar nada nosotros. Va a ser de balde. Para los ladinos hablantes es sin paga. Sin paga, bravo. Sabes, yo me va a comer de Mimi, no va a comer de ti, Selim. Bueno, yo no me agravio. Yo no me agravio. Tanto que no me agarras, yo no me agravio. Bueno, vamos a pasar a mandar algunos saludos y otras cosas. Además, quiero decir que te agradecemos todos muy mucho de que hiciste estos cuentísticos nuevos, material nuevo, y en especial que son para reír. Ya tenemos analizados los cuentos de Yohá tan conocidos, además estos son cuentos nuevos que nos traen un poco de javeres de la actualidad para este Yohá que es un poco más de nuestros tiempos. Y esto está muy bueno para reír y para tener un carácter de Yohá más cercano a los jóvenes en estos días, ¿no? Así que merci mucho. Las estampas son una maravilla. Están hechas por Irving Mandel. Ya conocemos de él que labora en el Shalom. Espera, Marcelo, yo voy a partillar una otra ecran porque tengo aquí para mostrar algunas de las estampas que salieron publicadas. Este es nuestro nuevo Yohá, aquí haciendo de las suyas con su mujer o con su novia. Y tenemos aquí a las Nico también en el automóvil, en la cacha del libro. Ya de solo mirar, ya nos da de reír. Esto, como dije, estas estampas son de Irving Mandel, maravilla. Y bueno, vamos a meldar un poquitico de saludicos y de demandas. Había una demanda que mientras voy mirando, pues a responder si quieres o si sabes. Y Brian Kirchen nos demanda si puedes explicar la diferencia entre cuento y conseja. ¿Es yo que responda? Tú, Shmuel, cualquiera de Shmuel los es el que... profesor, el que responda. Es una cuestión genérica muy complicada de hablar sobre un cuento y una conseja. En general salen del mismo origen. Lo que pasa es que tienen una diferencia entre la función del texto, porque las consejas vienen de empezarnos alguna cosa, de darnos a entender una cosa que cale entender, mientras que los cuentos vienen para hacer unos cuentos divertidos, de contar una cosa, no siempre de ser muy didácticos.
Ama es cale de dedicar sobre este tema una conferencia especial porque es más profundo, las diferencias son más profundas y más exactas. Bueno, ya tenemos para aparellar un otro encuentro. Lo que sobre pasa es que cuentos y el cosas. personaje de Joha sirve las dos funciones. Sí, verdad. Verdad. Sí, claro. Tenemos historias que nos dan un empezamiento de alguna cosa y tenemos otras que son solo para reír. Así que es verdad. Tenemos saludos de Brian de New York, de Miriam de los Estados Unidos que dice buenos días. Duncan Alhad no está en casa, está en Chicabarcanza, nos está pidiendo los encuentros de Alhad. Sara Sufrin, muchos y buenos al Instituto Salti, Daisy Saragusi, Andes se puede mercar el libro, lo metimos un poco antes en el chat, en los mensajes, lo vamos a meter de nuevo para los que entraron un poco más tarde y no pueden ver lo que ya teníamos escrito en el chat. Aquí ya tenemos los atadillos, lo vamos a meter otra vez. A ver qué más tenemos. Corina Tuati que dice qué personaje tan interesante, qué cuentos tan geniales, muy buen programa, merci mucho. Susi dice, te regracio mi querido Selim, haberme tenido cerca tuyo durante las primas lecturas. ¿Estás seguro que es nuestra querida amiga Susi Cruz? Silvia Jadez. Susi, perdón, te estoy interrumpiendo. Susi es un producto 100% Instituto Salti. Sí. Esta se amesó, el poco ladino que sabía, se lo perfeccionó en el instituto y se hizo doctora. Y hoy en día ambesa. Que yo decir Bravo. que querer y arribar es muy fácil. Sí, basta que seguro. una persona quiera venir a empezarse. Basta que una persona quiera desarrollar sus ideas. El instituto es el lugar, el mejor que se puede ofrecer a los latinohablantes. Es único en el mundo, que lo sepáis esto. Silvia Jadev desde Israel dice shalom a todos, muy interesante como siempre. También Renaud Suhami que está en París nos manda saludos. Siva Mois, shalom a todos. Bueno, está nuestro querido amigo y también que fue Balabay por el Instituto Dov Cohen. Bravo, querido Selim, salud cumplida que tengas y que tu interesante libro tenga hermanicos. Claro que sí, ya queremos. Vamos a meldar en primero mientras labora en los hermanicos. Sí. Zivan nos dice, Tommy, mucho placer. Mijal Moscovich, bravo, bravo. Bully Hazan también desde Israel. Ya queremos meldar tu libro, Selim, Reushita buena, y que nos escribas muchos más. René dice, merci mucho. Selim, quiero meldar tu libro. René del país de Gales. ¿Qué más tenemos? Betty Estrada, saludos desde México. ¿Qué más? Y Susi dice, el mejor pranzo es otro libro, Reushita y Salud. Alicia dice, shalom a todos, muy interesante. ¿Quién como Joha para hacernos de reír? Ya metimos, tenemos también, queremos decir a todos, tenemos gente mirando de Facebook y de YouTube en las redes sociales. Adrián Toro Quintero desde Colombia nos manda saludos y va a mercar seguro el libro. Siempre merca él todos los libros que presentamos. Y gracias también Adrián nos manda esta semana. Cumplimos con ese Farad 14 años de laboro, así que merci mucho a todos los saludos que nos dieron en esta semana y aquí también Adrián nos está mandando estos saludos.
Aquí ya tenemos metido otra vez cómo mercar el libro. Rachel Amado Bornik, muchos saludos y felicitaciones a Selim y Mimi. Fifi Cazés Matalón dice saludos muchos. Vamos a tu casa, sí, vamos a ir todos a tu casa, Selim. Dice, Eva Tuncer, me hizo placer de verlos a los dos y yo tuve 65 años de casada, malorosamente mi marido murió hace 3 años. Bueno, te damos un abrazo, Fifi. Daisy Braverman dice saludos desde New York a Selim y Naime. Felicitaciones y que tengáis muchos más aniversarios de casamiento y también felicidades a Selim por este libro. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más? La señora Mazal Tabor. ¿Hay más cuestiones? La señora Mazal Tabor, que tiene una cosa de decir, bacasha. Bueno, vamos a ver si le damos, ya se abajó la mano, ama, si quiere decir una cosa, la vamos a, aquí ya tenemos. Espera que te va a dar el sono. En vez de hacer unmute. Ahí está, ya está. ¿Me estás sintiendo? Muy Sí. bueno. Antes de todos, quería demandar cómo lo puedo mercar el libro. Ya me das respuesta que al cabo lo vaya a decir. Yo soy de Beersheba, que tenemos una hermanos de la קבוצה de ladín, de דוברי ladino, que recogemos cada semana, y quiero mercar el libro y puede ser que va a decir a la קבוצה entera. Solo quería decir, yo y mi hermana somos de Yedikule, no sé si Naime, Sacotra, Tuna y Zelda, somos parientes. Sí, mucho me contenté de vervos y le auguro a Selim todo lo bueno y que continúe a hacernos buenos. Al vernos. Una de las buchucas, ¿no? No éramos buchucas, pero éramos lo mismo. Parecíamos mucho, tenemos 2 años de diferencia. Sí, ya lo sé. Okay. Bravo, bravo. Bravo. Esto es muy hermoso. Por esto cuando empecimos dije, esta es una comunidad virtual. Aquí nos encontramos con los primos, con los amigos de 50 años que no tenemos visto y esto es lo que queremos, hablar en nuestra lengua. Muy bueno. Tengo aquí una villita que me está hablando. Bueno, no te rabies. Yo quería engraciar a Liliana y a Marcelo para estos encuentros y para este encuentro de Al-Had. Y quiero decir ya terminamos. una última cosa. Hay que dijeron aquí donde se puede mercar el libro, quieren mercarlo. Yo os recomiendo de mercar el libro porque todas las entradas de las vendidas del libro van a venir de nuevo al Instituto Salty. Y por esta razón es muy importante porque con las entradas de la vendida de este libro vamos a continuar los estudios y vamos a dar más importancia a la nueva generación que quieren estudiar y es otro modo del laboro filantrópico de Selim y de Naime y de la Fundación Yoshua Salty y es en verdad una cosa que me emociona muchísimo. Muchas gracias, Selim, para esta idea. Seguro, maravilla. Ya con esto no solo lo íbamos a mercar igual, ama con esto ya tenemos otro buto por cual mercar el libro, no solamente para reír y conocer, sino también para dar ayuda a más y más que se puedan empezar nuestra querida cultura y nuestra querida lengua. Bravo. Bueno, merci mucho. Vos voy a dejar a vosotros en Israel a escapar el día.
A nosotros aquí a continuar la tarde, a los amigos de la América del Norte a empezar el día. Como dije, tenemos todas las horas aquí. Muy interesante, muy bueno que tenemos esta publicación nueva. Verdaderamente sería muy buena idea. Y como todos dicen, queremos que tengan hermanicos, que tenga hermanicos este libro de Yoha. Con Yoha o con otro sujeto que puedas querer contarnos. Sabemos que tienes muchos artículos publicados en la internet sobre más seriosos, más sobre política de Israel y otras cuestiones, así que tienes una capacidad muy grande para escribir en nuestra lengua. Te gracias mucho por estar aquí con nosotros, a Shmuel por la hermosa idea de invitar a nuestro querido Mudafir Selim. Y ahora me voy a partir de todos vosotros contándoos lo que vamos a tener la próxima semana. Tenemos un Moabet entre mancebos, esto está aparejado por la Hermandad Sefaradí. Será el 18 de diciembre a las horas habituales. Este día, ya sabemos, va a empezar Hanukkah por la noche. Los que estamos durante el día todavía podemos estar en el encuentro. Más información en sefarad.com. Después quiero deciros que podéis mirar el filmico para tornar a conocer más cosas. Y esto lo podéis hacer en youtube.com/sefarad o directamente en nuestra página sefarad.com/tv. Si nos queréis dar una ayuda, sefarad.com/encuentros. Y como siempre nos despartimos. Buena semana que nos del Dios. Semana buena a todos. Bye bye. Ahora vamos. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la condenación de nuestro אבל במקרים האלה ביחד מוחקים את הרשות השופט, מוחקים את בית המשפט, מוחקים את השוויון בפני החוק, מוחקים את שלטון החוק. ובמצב הזה למעשה נתניהו הכריז מלחמה על הדמוקרטיה.